Bien, estamos listos ya, hermanos, para un domingo más, este domingo 31 de enero del 2021, ya cerrando mes. Un mes que, no sé ustedes, pero yo lo he sentido largo, ¿ah? ¿Largo por qué? Porque un mes de 5 domingos no deja de ser largo, ¿ah? Así es que estamos hoy aquí desde Cartago, Costa Rica, saludando a toda la gente que nos acompaña a través de este video y a la iglesia local, pues que hoy nos está acompañando, ¿no? Así es que para aprovechar el tiempo, que también es escaso, vamos a ir directo a la palabra, hermanos, y voy a pedirles que vayamos al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12, Marcos 12. Mientras usted lo busca, saludar a la gente que sabemos que nos acompaña en diferentes países a través de este video en nuestro canal de YouTube. Efesios 4:23 es el canal, si usted quiere buscar, hay más de 1000 videos ahí de diferentes temas para que usted pueda también instruirse a la luz de la palabra y nos vea como una sana alternativa para, obviamente, nuestra preocupación siempre es presentar la palabra y no solamente presentarla, sino que podamos entenderla, ¿no? ¿Estamos todos, hermanos? Marcos capítulo 12, versículo 28, ¿qué dice el título? Para ver que estamos alineados. El gran mandamiento, ¿no? Esta prédica usted la va a encontrar en YouTube ahí, así como dice ahí, el gran mandamiento del amor, así se llama, ¿no? Bien, entonces dice la palabra del Señor en Marcos 12, 28, dice: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Padre, te damos gracias por esta porción de la palabra, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, para recibirla. No solamente recibirla, sino asimilarla, entenderla, Señor, y que a partir de hoy, pues sea vivencia, sea parte de nuestra vida, Señor. No solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Te damos gracias por ella en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Si usted vio lo primero que leímos ahorita, primer versículo que leímos, decía que se le acercó un escriba que los había oído disputar. ¿Qué quiere decir disputar? Que los había oído discutir, ¿no? Estaban ahí en una polémica. Entonces lo había oído y había escuchado que le había respondido bien. ¿Cómo hacemos para saber qué es lo que Jesús había respondido bien? Por ejemplo, yo leo eso y dice que se le acercó un escriba y le dijo, y que él vio que él le había respondido bien. ¿Cómo hacemos para saber qué era lo que le había respondido? ¿Recuerdan que eso ya lo hemos visto? ¿Cómo hago yo para saber? Porque ahí no dice qué fue lo que le respondió. ¿Qué hacemos? Ir versículos atrás, porque este es un texto. Acuérdense que el texto uno tiene que meterlo dentro del contexto, ¿cierto? Cuando una persona saca el texto del contexto es porque está buscando un pretexto, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Más atrás, que no estaban disputando ahí sobre la resurrección y los saduceos y todo eso, que no creían en la resurrección, estaban preguntando al Señor y Él obviamente les está respondiendo de una manera sabia, ¿no? Entonces esta gente vio esa discusión y como vio que respondió bien, vienen con eso y le preguntan eso, pero ahorita le entramos a eso, ¿no? Este tema que vamos a estar tratando hoy, que se trata sobre ¿qué? ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Sobre el amor, ¿no? Sobre el amor, básicamente es un tema complicado,
hay varios temas que son complicados de hablar, porque, digamos, se mira mucho de una manera relativa. O sea, el amor para Cintia es una cosa, para Marquitos es otra, para Álvaro y Verónica es otra. Cada uno tiene un concepto del amor, ¿cierto que sí? Cada uno ama de una manera diferente. Cada uno ama cosas que a lo mejor, yo amo cosas que a lo mejor Jorgito no ama. ¿Cierto que no? Puede ser, es relativo. ¿Cierto que sí? Es muy relativo. Y peor si estamos fuera del reino de Dios, porque allá sí, todo, no solamente el amor, sino que absolutamente todo es relativo. Por ejemplo, temas como la familia, el concepto de familia, que uno crece conociendo un concepto de familia muy diferente. Y bueno, ahora peor, cuando antes uno sabía que la familia era papá, mamá, hijos. No, ahora ya hay más de 16, 17 definiciones de familia, ¿no? Hasta una persona con un perrito ya es una familia. ¿Me entiendes? Entonces, es muy relativo el asunto, ¿no? Sobre el amor, la familia, no sé, tantos temas que son bien complicados, y el amor pues obviamente no se escapa de eso. Por ejemplo, la amistad, ahora que estamos hablando de Jesús, mi fiel amigo. El amigo, la amistad, o sea, la amistad que uno conoce en el mundo o fuera del reino de Dios es un concepto de amistad totalmente diferente, totalmente relativo, ¿no? Es una amistad que está más empujada por la conveniencia, porque qué puedo yo aprovecharme de la otra persona. Entonces, tiene uno que venir realmente a los pies de Cristo para tener un concepto más claro de lo que es el matrimonio mismo, la felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se ven de manera relativa. Recuerde que algo relativo es que no es absoluto, es lo contrario, ¿no? Algo absoluto es algo que es estable, invariable, inmutable, eso es algo absoluto como la verdad de Dios. Algo relativo es algo que si a una persona le funciona bien y si al otro no. Entonces, hoy hasta la misma palabra han tratado de volverla relativa, en el sentido de que lo que antes para Dios era bueno resulta que ahora es malo. Y lo que antes para Dios era malo resulta que ahora pretenden hacer creer que es bueno. ¿Me entienden? Entonces, hasta la misma palabra quieren volverla relativa. Pero la palabra de Dios es absoluta, es inmutable, es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Eso no va a cambiar para nada, ¿no? Entonces, este tema del amor y que está muy ligado a la felicidad, que el amor está muy ligado al perdón también. ¿Recuerdan que lo que hemos hablado alguna vez, que el amor y el perdón van de la mano, ¿no? ¿Se acuerdan? Y a veces a uno le preguntan, pastor, ¿y por qué en las iglesias hay tan poco amor? Suena raro, pero es cierto. En muchas iglesias hay poco amor. ¿Y saben por qué hay poco amor? Porque hay poco perdón. Porque el amor y el perdón van de la mano. ¿Se acuerdan? Aquella historia que decía que la mujer que le lavó los pies al Señor con su llanto y se lo secó con sus cabellos, y lo criticaban al Señor y le decían, uy, si ese supiera quién es esa mujer, no se dejaría tocar. Entonces el Señor le decía, le perdonó sus pecados y decía, sus pecados fueron perdonados, ¿por qué? Porque mucho amó, porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Entonces el amor y el perdón van de la mano. Si no hay perdón, no hay amor, ¿no? Ese no es el tema tampoco, pero sí el amor. Entonces el amor va muy ligado también a lo de la felicidad y todo eso. Entonces, si uno hiciera encuestas, como uno a veces hace, y le preguntara a la gente qué parámetros podría utilizar uno para saber si uno realmente es feliz, si uno está satisfecho, hay muchos, ¿no? Un buen empleo, la salud, un buen matrimonio, tantas cosas. Pero el Señor nos deja establecido en su palabra en varias partes que dice que no hay cosa más importante que el amor. Sin amor no somos nada, ¿no? Ahora, ¿cuál amor? Porque acuérdense que hay dos reinos. Está el reino donde no está Dios, está el reino de Dios. Aquí en el reino donde no está Dios hay un concepto de amor diferente. Un amor más como enfocado hacia la parte del sexo, ¿cierto que sí? Por eso usted acá en este reino, usted encuentra que a las parejas dice, dame la prueba de amor, ¿me entiende? Que no tiene nada que ver con el amor de Dios, nada que ver. Vamos a estar hablando un poquito de eso, pero bueno, uno generalmente cree que la felicidad y el amor que están muy ligados a esa parte de estar estables económicamente, y si uno es cristiano, a que uno confía en el Señor, que tiene una relación con Él, que todo eso está bien, pero tenemos que saber que si no hay amor ahí de por medio, no hay nada, ¿no? Eso está en la palabra, sin amor no somos nada. Ahora, ¿por qué es tan importante el amor? ¿Y por qué tiene tanto peso y es tan poderoso el amor? ¿Por qué creen ustedes que el amor es tan importante? Exacto, Jorgito. Porque Dios es amor y Dios es importante. Entonces, si Dios es amor y Dios es importante para nosotros, el amor también. Dios y su palabra uno son. Amén. Entonces, si Dios es importante para nosotros, la palabra tiene que ser importante. Hay mucha gente que cree en Dios pero no cree en la Biblia. Falacia, fantasía. Hay mucha gente que cree en Dios y no cree en el infierno.
fantasía. ¿Ustedes saben quién fue el que más habló del infierno? Jesús. Entonces, uno no puede decir que cree en alguien si no le cree lo que esa persona dice. Si usted tiene un amigo, un amigo, un conocido, lo que sea, y usted no le cree nada de lo que esa persona dice, es porque usted no cree en esa persona. Eso es tan sencillo como eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el amor? Definamos el amor. Mire, dice que el amor es un sentimiento de afecto universal, porque eso es universal, que se tiene hacia una persona, hacia un animal o hacia una cosa. Eso es una definición básica de amor. También hace referencia a un sentimiento de atracción emocional y sexual que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia bajo un mismo techo. El amor es expresado a través de acciones, por ejemplo, como mensajes de amor, declaraciones de amor, poemas de amor, tantas cosas de amor, ¿no? Entonces, hay muchas formas de demostrarlo. Lo que pasa es que si es un amor que no es el amor verdadero, porque recuerden que a uno le enseñan que, ¿cómo es que es? Papelitos, algo así de papelitos. Los papelitos hablan algo así de cosas, ¿no? Tantas cosas que uno trata de demostrar, pero hay muchas otras formas más pesadas de que uno demuestre si realmente ama o no ama a una persona. Pero esa es una definición propia del amor, ¿no? Ahora, ¿cuál es el origen del amor? Si Dios es amor, ¿cuál es el origen del amor? Dios mismo, ¿ah? Dios mismo, Él es amor. Entonces, el origen del amor está en Dios. Mire, yo le voy a leer no cuatro versículos, sino como hablando de lo que a veces nos han enseñado de los hilos conductores, porque la palabra no se contradice, ¿no? Entonces, el origen del amor, obviamente, que vemos nosotros, los que somos hijos de Dios, se puede explicar en esta frase, que son 4 versículos que se relacionan, ¿no? Por ejemplo, el amor es de Dios. Eso está en 1 de Juan 4:7. Esto lo entendemos más a fondo cuando recordamos, obviamente, que Dios es amor. 1 de Juan 4:16. Porque la persona que está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3:3, está llena y rebosando del amor de Dios que ha sido derramada en su corazón por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Entonces, por eso nosotros podemos entender que nosotros le amamos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Y eso dónde está? 1 de Juan 4:19. Mire, entonces uno puede relacionar versículos así, armar una historia y todas se conectan, que es lo que uno llama un hilo conductor, ¿no? Porque la palabra no se contradice, ¿no? Pero ven, el amor, como todas las cosas que el cristiano vive, cualquier otro sentimiento, cualquiera que usted, la piedad, lo que sea, tiene su paralelo natural con su paralelo espiritual. Todo tiene su paralelo en esta vida, cualquier cosa. Lo más insignificante que usted crea que ve en la calle, que observa, tiene su paralelo natural y su paralelo espiritual. Todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, y recuerde que lo espiritual sustenta ¿qué? Lo natural, ¿no? Entonces, sería bueno tener una idea de cuál es el amor que uno conoce desde el punto de vista natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo natural, vamos a hablar de lo natural primero. El amor a uno se lo presentan como un valor. O sea, uno en la vida tiene valores. Acuérdate que un valor es lo que rige un comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, otros valores que les podría yo mencionar, por ejemplo, el respeto, la libertad, la justicia, la equidad, la paz, la honestidad, todos esos son valores sobre los cuales uno se ciñe. Uno no necesita ser cristiano ni hijo de Dios para saber que tiene esos valores. Entonces el amor hace parte de eso. El amor como un valor se nos presenta a nosotros como ¿qué? Se nos presenta como esa fuerza que nos impulsa a hacer las cosas bien. Digamos, usted no necesita ser cristiano para tener ese concepto de amor, y ese amor lo impulsa a usted a hacer las cosas bien. Hay dos sentimientos en esta vida que a uno lo impulsan a hacer cosas. Por ahí lo hemos hablado varias veces, que es el amor y el otro es el odio, ¿cierto que sí? Hay tantas cosas que uno haría por amor, como también hay tantas cosas que uno haría por odio. Tremendo. Obviamente estamos hablando en el plano espiritual, en el reino de Dios. Yo espero que el odio, no sea algo que nos caracterice, ¿no? Entonces, el amor es ese motor, ¿no? Que nos impulsa a hacer las cosas bien, ¿no? Que nos permite diferenciar entre lo que es el bien y el mal. Por otro lado, también dice que el amor nos induce a actuar bien en nuestra vida con las personas que amamos. O sea, usted imagínese al más malo de todos. Y le voy a poner un ejemplo que yo creo que todos conocemos, ¿no? Yo lo conozco más que ustedes, pero ustedes también lo conocen. Por ejemplo, ustedes conocen a Pablo Escobar, ¿cierto? Bueno, ¿saben quién era Pablo Escobar? Famosísimo, paisano y todo. Entonces, ¿ustedes saben por qué mataron a Pablo Escobar o qué fue lo que lo llevó a que lo mataran? ¿El amor a quién?
a su familia, no, ni siquiera el dinero. Jorgito, hubo un momento en que el dinero para él era insignificante, porque cuentan la historia, yo que esa gente quemaba, hacía hogueras con dólares para calentarse, porque ¿de qué le servía una cantidad de plata si tenían frío y tenían hambre? No servía de nada. Pero ¿sabe qué lo llevó a él a que lo mataran? El amor a la familia, la preocupación. ¿Qué pasó con mis hijos? ¿Dónde están? Entonces, a comunicarse. Entonces, por comunicarse lo ubicaron y lo mataron. ¿Me entiende? Entonces, aún la persona más mala que usted se imagina, no estoy diciendo que él haya sido el más malo, porque bueno, hay otros más malos, pero siempre tienen esos sentimientos de amor que los llevan ¿a qué? A tratar de salvaguardar, proteger, cuidar, a que la gente que uno dice que ama le vaya bien, aunque no sea una definición sana de amor, pero existe como valor. Amén, hermanos. Entonces, eso lo vemos en el plano natural, el amor como un valor. Ahora, también nosotros vemos en el plano natural diferentes tipos de amor. Por ejemplo, el amor platónico. ¿Han oído usted hablar del amor platónico? Es ese amor como inalcanzable, como imposible, ¿no? Levanten la mano los que han tenido un amor platónico. Bájela ahorita. Ahorita te fuiste al agua, ¿eh? Después me cuenta. Entonces, existe el amor platónico, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se llama platónico? Porque viene de ¿dónde? De Platón, sí, pero no de un Platón, ahí, no sé si ustedes conocen, en Colombia le dicen Platón a un balde ahí, no es que viene de ahí, es que Platón, y le voy a leer ahí, Platón, el filósofo, el pensante aquel, él tenía un concepto del amor bien rígido, ¿eh? Él decía que el amor estaba basado en la virtud, que era perfecto, y entonces por eso no existía en el mundo real, por lo tanto era inalcanzable, eso era lo que él pensaba. Entonces por eso le llaman a esos amores platónicos, amores que no sirven para nada. A veces uno tiene un amor platónico y la otra persona ni sabe que uno existe. ¿Para qué? No existe, ¿no? Eso no, pero lo ve uno, ¿no? Ay, es que ese es mi amor platónico. Fantasía, ¿para qué eso? Ahora, ¿qué más ve uno? El amor a primera vista. Fantasía. Lo que hay entre dos personas que se ven, tal vez es una atracción inicial, física, pero no puede decir, ay, es que eso fue amor a primera vista. No, el amor es algo que se construye con un compartir, con un conocerse. Recuerda que hay un principio que manejamos en la iglesia que dice que uno no ama lo que no conoce. Pues, o sea, es mera atracción física, ¿no? Entonces, eso de amor a primera vista, vos dirás, pastor, pero yo he conocido personas que fue amor a primera vista, flechazo, y hoy por hoy son parejas consolidadas. Pero lo que los tiene consolidados no fue ese flechazo, fue el que después del flechazo, ¿qué? Se conocieron, hablaron, vieron que tenían cosas comunes, entonces comenzaron a construir una relación basada ¿en qué? En la confianza, en el respeto, ¿me entiende? Eso es lo que constituye más adelante ¿qué? Una verdadera relación de amor, pero no ese flechazo inicial y Cupido y toda esa vaina, ¿no? Eso nada que ver. Bien, otro tipo de amor, el amor a distancia, que siempre ha existido, ¿eh? Lo que pasa es que ahora es más común por todo este tema de las comunicaciones, pero el amor a distancia, que por lo general existe ese vínculo de personas que nunca se ven, hay gente que nunca se ha visto y se ven solamente para casarse y después vuelven y se separan y siguen por internet y todo eso. Ahora, funcionará en algunos casos, pero no es lo ideal del amor, ¿no? Hay por ahí un dicho que dice que amor de lejos, felices los cuatro. Y no es que le esté haciendo yo propaganda a mi paisano ahí, ese filósofo y gran pensante Maluma, no es que le esté haciendo, sino que es cierto, muchas veces pasa eso, ¿no? Pero son amores fantasiosos, ¿no? Amor a distancia, o sea, eso, estoy hablando de los amores que vemos en este reino, en el reino sin Dios, amor a distancia, ¿no? Hay otro que es el amor propio. ¿Cuál es el amor propio? Ese sentimiento que tiene uno, ¿para con quién? Para con uno mismo, ¿no? El de cuidarse, el de... Ahora usted dirá, pastor, ¿y el amor propio es malo? No, si no se cede, ¿no? Porque cuando uno se cede en el amor propio, ya uno cae en ¿qué cosa? ¿Saben cómo se llama cuando uno tiene ese amor propio excesivo? ¿Cómo se llama? Narcisismo. Un narciso es aquel que se ama a sí mismo en exceso. Entonces, eso está mal, porque no puede ser malo el amor propio, porque la Biblia dice, ama a Dios y después ama al prójimo, ¿como quién? Como a ti mismo. Entonces, amarse a uno mismo es bueno, ahorita lo vamos a ver, pero en exceso no, porque eso ya cae uno en el narcisismo, ¿no? Ahora, eso que les acabo de decir son algunos tipos de amor que usted ve aquí, pueden haber otros, ¿ah? Pero amores sin sustento, ¿no? Amores de moda, podría uno decir.
Pero vamos al plano espiritual, que es lo que nos interesa, hablar del amor de Dios, el amor que habla la palabra. Se dice mucho, obviamente, del amor. El amor es tan antiguo como, pues, obviamente, si Dios es amor, imagínense qué tan antiguo será el amor, pues, igual, ¿no? Entonces, la importancia del amor, la esencia del amor, obviamente, cuando el amor de Dios, porque ya cuando uno se mete al plano espiritual, cuando el amor de Dios no está en nuestra vida, no está en las cosas que hacemos, no está en lo que nos impulsa. Oiga, ¿qué carro es ese? ¿Qué iba? Sí, que cuando el amor de Dios no está en la vida de uno es un caos tremendo, ¿no? O sea, no hay orden, no hay nada, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que el amor de Dios esté incluido en todo lo que hagamos. ¿Y cómo garantizamos que el amor de Dios está incluido en todo lo que hagamos? Cuando garantizamos que Dios mismo está incluido en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos. Si tu presencia, Dios, es decir, si tu amor en mí no está en todo lo que yo haga, ni me muevo, ni voy para ningún lado. Pero bueno, la Biblia habla habla de 3 tipos de amores, nada más. Ahí podemos ver muchísimo y todo eso, pero la Biblia habla de 3 tipos de amores solamente. Bueno, ahí encontramos, y ahí están los versículos, si usted los quiere buscar. Por un lado está el amor de Dios, que se llama ¿cómo? El amor ágape. Ese es el amor de Dios. Toda la esencia de lo que Él es, el zoe de Dios que es derramado en nosotros. Cuando lo leímos ahora, que se derrama en nosotros. Mire, ahora ahorita se lo leí. Dice que ha sido derramado en su corazón, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, en el momento que usted le entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo entra a la persona y con Él el amor de Dios. Uno recibe una capacidad no solamente para amar, sino para perdonar, para tantas cosas, ¿no? Entonces está ese amor ágape, el amor de Dios. También hay otro que es el amor entre hermanos, el amor fraternal. ¿Cómo se llama ese amor? Fileo, el amor fileo, el amor entre hermanos, el amor fraternal, ¿no? Y por otro lado está el amor ya de pareja, que tiene un tinte ya más que todo romántico, sexual y todo eso, que se llama el amor eros. Esos son los 3 tipos de amor que la Biblia habla y obviamente depende, el orden en que nos encontremos depende de nuestra naturaleza, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí en el reino que no es de Dios, nos encontramos esos 3 tipos de amor también, pero en un orden diferente, ¿no? O sea, primero nosotros nos encontramos aquí, digamos, el amor fileo, porque uno, acuerde, en diferentes etapas, ubique esté en diferentes etapas de su vida, en el colegio, en la universidad, lo que sea, uno siempre tiene amigos, ¿no? Uno tiene amistades con las cuales tiene cierto aprecio. Entonces ese amor fileo está presente, pero es lo primero que uno encuentra. Después, dentro de esos amigos, pues encuentra uno alguna muchacha que le gusta, algunos respetan el proceso de lo que es el conocer a la persona, el esperar un tiempo, saber que uno está queriendo entablar una relación con alguien que uno conoce. Muchas veces hay matrimonios que no funcionan, ¿saben por qué? Porque uno se casa con una persona que no conoce. Entonces, cuando ya usted entra en una relación íntima, ya del caminar día a día, el compartir un techo, una cama y todo eso, ahí es donde uno comienza a ver cosas de la otra persona que en el noviazgo no vio. ¿Por qué no vio? Porque era novio, ¿cierto? Entonces, viene el amor eros ahí. Y si después en ese caminar y de llevar palo y todo eso, una persona decide arrepentirse y entregarle su vida a Cristo, pues se encuentra con el amor ágape de Dios. Entonces, está en ese orden, ¿no? Fileo, eros, ágape, ¿cierto? Eso es aquí. Ahora, acá en el reino de Dios, recuerda que las matemáticas de Dios son diferentes, ¿no? Allá le enseñan a uno que el orden de los factores no importa, o sea, como usted encuentre todo eso ahí, eso es lo mismo. Aquí no, en las matemáticas de Dios hay un orden establecido. Está, por ejemplo, con la palabra uno tiene que escucharla, recibirla, asimilarla, entenderla, vivirla y después dar frutos. Ese orden no se lo puede saltar uno. Entonces aquí en el reino de Dios el orden, la secuencia del amor también tiene su orden. Aquí, recuerde que uno viene a dar aquí cuando uno ha nacido de nuevo, ¿no? Porque no hay formas. Usted sale de allá, entra aquí a este reino, es porque usted nació de nuevo, usted le entregó su vida a Cristo. Entonces en el momento que usted le entrega su vida a Cristo, usted se encuentra con el amor ágape de Dios. Amén. Entonces ya ese es lo primero, de ahí está el punto de partida. Entonces ahí, después de ese amor ágape, tú empiezas a desarrollar otra vez, ahora sí, el amor fileo, ¿no? El amor entre hermanos, el que convivimos aquí, y después de eso viene el amor eros, ¿no? Ese es el orden, o sea, no se puede saltar ese orden, realmente eso está establecido, ¿no? Entonces, el amor ágape de Dios, empecemos hablando por ese amor, pues obviamente
Es la esencia de lo que somos, ¿no? Es el amor más sublime. Y solamente lo podemos experimentar si estamos aquí en el reino de Él y si hemos nacido de nuevo, si hemos permitido que la sangre de Cristo nos haya lavado y ese amor haya sido derramado. Como decíamos hace 8 días, después de que ese amor ha sido derramado, Él pueda por medio de nosotros manifestar hacia los demás el olor de lo que Él es. Amén. Entonces solamente lo podemos experimentar ahí. Es un amor sobrenatural. ¿Sabe por qué es sobrenatural? Porque viene de Dios. Porque está por encima de lo natural, ¿no? Porque, y más adelante lo vamos a ver, porque es un amor diferente, es un amor que desinteresado, es un amor que todo lo soporta, como dice por ahí la palabra, ahorita lo vamos a ver. No depende de las circunstancias, no debería, ¿no? Porque hay mucha gente que está aquí y también las circunstancias lo manejan porque no han renovado el espíritu de su mente. Recuerda que cuando uno está aquí en el reino de Dios, uno debe mover es por principios, ¿no? Los sentimientos no deberían moverlo, mi cristianismo no debería depender de mi estado de ánimo, mi relación con Dios no debería depender de si yo tengo o no tengo pareja, si estoy bien o no en mi matrimonio, ¿no? Obviamente en la medida en que yo tenga mi relación con Dios estable, firme, sólida, todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Entonces es un amor sublime, es un amor realmente que solo lo podemos experimentar aquí. Eso es como lo mismo cuando uno dice... En este reino dice, ¿cómo es posible que uno en este reino con tantos problemas tú puedas tener paz en medio de la tormenta? Eso es algo inexplicable, ¿no? Es una paz que supera ¿qué? Cualquier entendimiento, pero solamente lo podemos hacer aquí, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, es ese amor de Dios, el amor ágape es el que nos permite a nosotros ¿qué? Realizarnos, desarrollarnos, sentirnos satisfechos, gozosos, tener contentamiento. Ya se acuerdan lo que era contentamiento, ¿no? Contentamiento es esa capacidad que tiene una persona de ¿qué? De adaptarse a las diferentes situaciones. Por eso Pablo decía, yo he aprendido a tener contentamiento en la escasez, en la abundancia, en la libertad, en la esclavitud. Me gozo. ¿Por qué? Porque he aprendido a tener contentamiento. Solamente si tenemos el amor de Dios, ¿no? Ahora, por ejemplo, una demostración máxima del amor ágape de Dios, ¿sabe cuál es? Cristo yendo a la cruz a morir ¿por quién? Por todos, por la gente que lo aborrece, por todos, ¿no? Porque el Señor murió por todo. Lo que pasa es que la salvación que Él nos regaló, uno la hace de uno en la medida en que uno crea en lo que Él hizo, ¿no? Pero Él realmente, la salvación está ahí disponible para todos, ¿no? Entonces, ese es el amor ágape de Dios, es un amor sublime, solamente lo podemos disfrutar aquí, si es que tenemos la presencia de Él en nuestra vida, ¿no? El amor fileo, el amor fraternal, obviamente ahí se incluye lo que es la amistad, lo que es el afecto, cuando uno quiere, apoya a alguien. Es un amor sufrido en la medida en que uno a veces quiere apoyar a alguien de una manera desinteresada, una manera constructiva y esa persona no quiere dejarse ayudar. Entonces es un amor que uno lo siente, lo sufre, ¿no? Es el amor entre hermanos, es el amor que uno desarrolla con el prójimo, ¿no? ¿Cuál es el prójimo más prójimo de cada uno de nosotros? Por ejemplo, de Marquitos, ¿cuál es tu prójimo más prójimo? Marielito, ¿no? De Álvaro Verónica es su prójimo más prójimo. La gente que nos rodea, la gente que está más cerca, ese es mi prójimo. Y más adelante hay capas, como una cebolla, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ese es el amor que desarrollamos. Obviamente aquí en la iglesia se desarrolla ese vínculo de fraternidad. Por eso es que nosotros, ¿cómo nos llamamos unos a otros? Hermanos, ¿no? Como si fuera una casa, una familia. Porque ahí eso debería haber. Ahora usted dirá, pastor, pero no con todo el mundo, porque hay gente que yo ni conozco. Está bien. Pero si uno no los conoce, ¿por qué es? Falta de las dos partes, ¿no? Hacer como ese interés, por lo menos de preguntarle a una persona, mira, me interesa aquella persona que ve allá, la veo todos los domingos, voy a preguntarle cómo se llama, porque hay gente que es más así para uno hablar, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero ahorita no se puede uno acercar. Sí, pero yo, marcándole la distancia, yo puedo saber cómo se llama una persona, ¿me entiende? Pero es lo que debería haber en la iglesia. Esa fraternidad, ese compartir. Y eso solo se logra cuando uno, ¿qué? Se congrega también. Por eso es que es importante congregarse, es otro tema también. Es importante congregarse por lo mismo, porque esa fraternidad la desarrolla uno solamente aquí, en el hombro a hombro. Recuerde que somos piedras vivas y ese roce unos con otros es el que nos va puliendo, ¿no? El que nos pule. A veces hay personas que no nos caen tan bien como otras, pero ahí vamos. Todos me caen bien, quiero hacer esa claridad. Pero bueno. Entonces ese es el amor fileo, ¿no? Ya el amor eros, que es el amor de pareja, pues un amor romántico ya, pero como ese ya tiene unos tintos que busca ya satisfacción sexual, el amor eros, ese que debería estar presente solamente, ¿sabe dónde? En el matrimonio. Ahí nada más.
Entonces, por eso es que el matrimonio es tan sublime y por eso la relación de Cristo con su iglesia la asemeja a un matrimonio, porque en el matrimonio sí o sí tienen que estar presentes los tres amores. Tienen que estar el amor ágape de Dios, obviamente ahí en el centro, si no, eso no lo sostiene nadie. Nadie dijo amén, pero así es, no lo sostiene nadie. Si Cristo, si Dios mismo, la esencia del amor ágape de Dios no está en el medio del matrimonio, eso no lo sostiene nadie. Ahora usted dirá, pastor, yo conozco y les puedo poner mi ejemplo. Ojalá no estén viendo este video en Colombia. Saludo allá a mi mamá. Mis papás llevan años casados, pero años. Y también años los veo ahí peleándose, rencillas y que ya no sé qué, ¿me entiende? Entonces, así hay muchas parejas, llevan años casados, pero realmente, ¿quién ha aguantado a quién? Y no se trata de eso. Dice la palabra que ambos serán una misma carne, ¿cierto? Grande es este misterio. Es un misterio que solamente usted, recuerde lo que es un misterio, ¿no? Un misterio es cuando algo está oculto y sale a la luz. Entonces, cuando uno se casa, realmente el matrimonio es un misterio. Y viene a la luz cuando uno comienza a descubrirlo. Pero ¿quién le ayuda a uno a descubrirlo? El amor ágape de Dios que esté ahí en medio. Entonces en el matrimonio tiene que estar el amor ágape de Dios, tiene que estar el amor fileo. Alguna vez hicimos un ejemplo, un ejercicio por allá que decía, anote en un papelito sus 5 mejores amigos. Incluye amigas también, pues. La gente escribía ahí. Y cuando uno leía las respuestas, viera, nadie ponía a la esposa. Ni las esposas tampoco ponían al esposo. O sea, la esposa, el esposo de uno debería ser la mejor amiga, el mejor amigo de uno. Amén. Amor fileo, tiene que estar ahí metido también. Amor fraternal, o sea, y también el amor eros. Porque obviamente tiene ese tinte de atracción, la sexualidad, todo eso, ¿no? Entonces el matrimonio es el único donde deben estar, ¿qué? Esos 3 amores ahí. En el resto de lo que vivamos debe estar el amor ágape de Dios y debe estar el amor fileo, el amor fraternal solamente, ¿no? Entonces mire la importancia de lo que es el matrimonio, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor obviamente lo utiliza como una analogía para darnos a entender la magnitud de la relación de Cristo con la iglesia, ¿no? Y el amor que Cristo tuvo por ella. Tan grande fue ese amor que se entregó a ella, ¿no? Que se entregó por ella, entregó su vida por ella, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Bien, entonces, como les decía yo ahorita, el amor pues tiene una secuencia, obviamente tiene una secuencia, lo leímos ahí en lo que el Señor le estaba explicando a esos escribas. Ellos le preguntaron cuál es el principal mandamiento y Él les dijo, hay que hacer esto, inclusive ellos dijeron, es cierto, Señor, lo que tú has dicho. Y mira lo que más abajo les dijo el Señor, y el Señor les dijo, no están lejos del reino de Dios, porque tienen eso claro, tienen claro ese gran mandamiento, esos 2 que componen, no hay nada mayor que esos 2. Ustedes dirán, pastor, pero ¿no son 10? Sí, pero esos 2, si usted cumple esos 2, cubre los demás. Pero es que los judíos tienen 600, sí, pero si usted cumple esos 2, cubre todo. Amén. Entonces hay una secuencia del amor, ¿no? Entonces leímos ahí, primeramente el Señor le decía, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. ¿Para quién iba dirigido eso? ¿A quién iba dirigido lo que el Señor está diciendo? No para Israel, póngale su nombre, póngale su país. Oye Costa Rica, oye Colombia, oye el que sea. Oye Luis, oye Joseph, póngale su nombre, ¿no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y después dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo primero. Lo hemos escuchado varias veces, ¿no? Pero ¿qué significa amar a Dios con todas tus fuerzas, toda tu mente? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Implica muchas cosas, ¿no? Amar a Dios con todo nuestro corazón. Recuerda que cuando la Biblia habla de corazón se refiere a ¿qué? No al músculo que tenemos aquí que bombea sangre, porque es un músculo. Cuando la Biblia habla de corazón habla de principio de, puede ser sentimientos o principio de pensamientos. Entonces, tal cual es el pensamiento del hombre en su corazón, en su mente, tal es él, ¿no? Renueva el espíritu de tu corazón, o sea, renueva el espíritu de tu mente. Entonces, corazón es la mente, lo que tenemos en la mente. Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, pues implica, por ejemplo, obedecerlo. Recuerda que varias veces lo hemos hablado que una de las mejores maneras que tiene uno de poder demostrar amor a alguien es obedeciendo, ¿no? Los hijos, a los padres.
Usted quiere demostrarle a sus padres que los ama, obedézcales. Amén. Por eso el Señor dice, a mí no me interesan los sacrificios, los holocaustos, a mí no me interesa nada de eso, a mí me interesa es ¿qué? Obediencia. Eso es lo que el Señor realmente valora. Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón implica obedecer su voluntad. ¿Amén o no? Hay gente que quiere o dice que ama a Dios, pero no quieren obedecerlo. Y recuerde que obedecerlo no es solamente decir sí a las cosas de Dios. Estamos hablando de que el amor es un gran mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué es un mandamiento? Es una ordenanza, es una orden, es una regla, lo que sea, ¿no? Entonces, pero recuerde que las bendiciones no están en el mandamiento, ¿no? En el mandamiento no hay bendición. ¿Sabe dónde está la bendición? Cuando usted obedece el mandamiento. Porque, por ejemplo, el caso de hay que perdonar, eso es un mandamiento. Así como Cristo te perdonó, tú tienes que perdonar, es un mandamiento, amén. Pero el mandamiento en sí no me representa ningún beneficio. ¿Sabe cuándo yo veo el real beneficio de ese mandamiento? Cuando yo voy y perdono. Ahí sí siento, descargo, limpio mi corazón. Entonces, hay que amar a Dios. Es un mandamiento. Pero el mandamiento no te va a bendecir hasta que tú realmente no ames a Dios. ¿Entiendes? Porque en las cosas de Dios no es decir sí, como le decía Jesús a los fariseos. En las cosas de Dios no es decir sí a las cosas de Dios, sino las cosas de Dios es, ojalá, decir sí y hacerlas, ¿no? Pero si dices no, de pronto que después la haga, como los 2 hijos aquellos, ¿se acuerdan? Entonces, amar a Dios con toda nuestra mente es obedecer su palabra. Saber que hay cosas, no hay nada más positivo para nosotros que lo que está aquí escrito, ¿no? No hay nada más positivo para el ser humano que los no de Dios. No hay mayor grado de libertad en la vida del ser humano que ser esclavo de la justicia de Cristo. Entonces, esa es una primera, digamos, que involucra el amar a Dios con todo nuestro corazón, es que hagamos su voluntad. Otra cosa, amar a Dios con todo corazón significa ¿qué? Amar su palabra. Amar su palabra. Dios y su palabra uno son, como les dije ahorita. Entonces, usted no puede amar a Dios si no ama su palabra, si no ama el escudriñar su palabra, si no ama el escuchar un mensaje de la palabra. Amén. Como les decía ahorita, hay gente que dice que cree en Dios y no cree en la palabra, o descalifican la palabra, dice es que eso fue escrito por hombres, lo cual es cierto, pero también fue escrita y fue inspirada por Dios. Amén. Y ya vimos ahorita que usted puede agarrar cosas del Antiguo Testamento y el Nuevo y meterlas en un hilo conductor y no se contradicen porque ha sido inspirada por Dios, escrita por diferentes personas, en diferentes continentes, en diferentes idiomas, pero bajo un mismo espíritu de enseñanza, ¿no? Entonces hay que amar la palabra de Dios. Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Recuerde que lo que es meditar, ¿no? Meditar en la palabra no es que usted abra la Biblia y se ponga ahí frente a ella y diga, que le sea uno meditar. Eso no es meditar en la palabra, ¿no? Acuérdese, meditar en la palabra, ¿qué es? Que usted escudriñe, que usted entienda, que usted estudie qué fue lo que el Señor dijo, para qué lo dijo, a quién se lo dijo, qué quería decir el Señor con lo que dijo. ¿Me entiende? ¿En qué me beneficia a mí lo que Él dijo? Todo eso es escudriñar en la palabra para después meditar en ella. ¿Qué es meditar? Pensar en eso, pesarme a mí mismo y por medio de lo que yo estoy entendiendo, yo pueda tomar una decisión de lo que estoy viviendo, si estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo, ¿no? Meditar en ella. Por eso el Señor dice, medita en tus caminos, medita tu fe, medita en la palabra. O sea, estúdiala, analízala, obsérvala para que saques una enseñanza de ahí, ¿no? Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas implica amar su palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas implica también amar su iglesia, su casa. Amén. Dice la palabra en el Salmo 122, 9, dice: por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Por amor a la casa de Dios, buscaré tu bien. Entonces, hay mucha gente que ora y todo eso, pero ya le agarraron pereza, digamos, a lo que son las iglesias en general, por tantas cosas, ¿no? Porque dicen, no hay iglesia sana, todas las iglesias son lo mismo. Las iglesias, vea, por ejemplo, ahora que estábamos antes de empezar el culto, que me preguntaba el nietito de doña Alice sobre el diezmo, un niñito de 12 años preguntando que por qué tienen que estar cobrando el diezmo las iglesias, ¿me entienden? Entonces es todo un tema, ¿no?
esto es un tema, no vamos a hablar del diezmo, ni mucho menos, pero son cosas que hacen que la gente se aleje de las iglesias, los malos testimonios, los malos manejos, ¿me entienden? Entonces, pero hay gente que ha dejado de amar el congregarse, el ir a la iglesia, porque recuerde que el congregarse hace visible, ¿qué? Nuestro amor a Dios también. Hay gente que no lo puede hacer, entendemos, o sea, todo tiene su justificación, ¿no? Pero en la medida en que uno pueda, la recomendación es, amemos a Dios y por medio de eso amemos su iglesia, su casa, ¿no? Porque recuerde que la iglesia del Señor es, pues, es su esposa, imagínese usted. Y ya vimos ahora la magnitud, la importancia que tiene el matrimonio, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, todo eso implica el primer paso, que es amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. O sea, no es solo decirlo, mire que no es solo decirlo. Hay tantas cosas que tenemos que hacer, amar su palabra, obedecerlo, o sea, tantas cosas, ¿no? Eso es lo primero, la secuencia del amor. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y entonces él siguió diciéndoles, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y dice que es el principal, ¿por qué? Porque de ahí emana todo, de ahí sale todo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Entonces, para yo amar a mi prójimo, ¿a quién tengo que amar primero? A mí mismo. Entonces, amarse a uno mismo, ahí lo que acabamos de leer, ¿no? La palabra pues es clara ahí, yo no puedo pretender amar a nadie si no me amo a mí mismo. Es necesario que nosotros nos amemos, así como Dios nos ama, que nosotros nos aceptemos como somos, que lleguemos a perdonarnos. Hay gente que, a pesar de que Dios ya lo haya perdonado, la gente no se perdonan a sí mismo, siguen guardando cosas, dice, es que yo he sido demasiado malo, es que yo no creo que Dios, ¿me entiende? La palabra dice que la sangre de Cristo tiene poder ¿para qué? Para limpiarnos de todo pecado. Y todo es todo. Pero hay gente que sigue guardando cosas ahí, como que siguen recriminándose cosas que han hecho. O sea, hay que creérsela que el Señor nos ha perdonado. Y tampoco crea eso de que el Señor derramó su sangre en el madero para limpiarte de todo pecado, pero viene alguien a decirte, sí, pero es que tienes que ir allá del líder para que te haga una limpieza y una sanación, porque la sangre de Cristo no fue suficiente. ¿Me entiendes? Eso se ve y la gente lo cree. Créalo, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de todo pecado. Entonces, amémonos, perdonémonos a nosotros mismos. La Biblia dice, si tú tienes algo contra alguien, arregla eso primero. Y muchas veces ese alguien, ¿sabe quién es? Uno mismo. A veces, ¿no? Entonces, creámonosla, aceptemos eso de que realmente nosotros, y quitémonos de la mente eso de Jeremías 4:22. Recuerde, a veces cuando estábamos aquí, en este reino, Dios tenía un concepto de nosotros como pueblo. ¿Acuerda de Jeremías 4:22? Que decía, es que mi pueblo es necio, ignorante, no me conoce, buenos para hacer el mal, pero hacer el bien no quieren. Es un concepto de aquí, ¿cierto que sí? Pero cuando salimos de Egipto, de esta tierra, de esta esclavitud, y comenzamos a caminar por el desierto, a la tierra prometida, y llegamos acá, hay otro concepto de Dios para nosotros que está en 1 Pedro 2:9, que dice que nosotros somos ¿qué? Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, amén, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Entonces es otro concepto. Entonces creámosle más a este que está aquí que a ese de allá, y deje de estar pensando, sí, es que yo sigo siendo un ignorante, un necio, yo soy bueno para hacer el mal, pero es que viera cómo me cuesta hacer el bien. Pastor, viera, es que yo leo la palabra y no entiendo nada. ¿Entiende? Si tú lees la palabra y no entiendes nada, algo está pasando. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que está jugando a las escondidas. A él le interesa que usted lo conozca, que usted entienda. Y si usted no entiende es porque no tiene revelación. Acuérdate que no es falta de revelación. ¿Es falta de qué? De provisión por falta de relación. Con una buena relación hay provisión, hay alimento. Y si hay alimento, pues hay ¿qué? Revelación. O sea, relación, ¿cómo fue que dije? Ya ni me acuerdo. Primero tener una buena relación para que haya provisión, y después de eso hay ¿qué? Revelación. Pero eso tiene que ser, porque dice que la palabra al más simple lo hace sabio. Entonces la palabra no miente, ¿me entiende? Entonces, pero depende realmente la disposición con la que usted vaya a la palabra también, ¿no? Entonces tenemos que amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos implica varias cosas también. Alejarnos de cosas que nos perjudican, que no nos permiten crecer, relaciones, ser selectivos con quién nos relacionamos, tanto en la parte fileo como en la parte eros. Hay que ser selectivo. Acuérdense lo que hablamos la vez pasada de las águilas, ¿no?
Las águilas son selectivas y todo lo que hablamos, ¿no? Hay que ser selectivos, lo que escuchamos, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Este no es bíblico, pero dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Me entiende? Entonces, que a uno se le peguen, si se le ha de pegar algo, que se le peguen cosas buenas, de gente que realmente lo ayude a uno a crecer, ¿no? Amén, hermanos. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Amarnos a nosotros mismos implica también que nos cuidemos, tanto física como espiritualmente. Físicamente hay que cuidar el cuerpo. Recuerda que el cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu. Y es una responsabilidad nuestra cuidarlo, alimentarlo, o sea, sanamente, ¿no? Todo eso implica que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos. ¿Estamos, hermanos? También tenemos que alejarnos de personas que son tóxicas, ¿no? Recuerda que hay personas que son tóxicas en la vida de uno. Realmente el sabio ve el peligro y ¿qué? Se aparta, ¿no? Pero usted tiene que tener esa capacidad de discernir y esta es una amistad que no. Recuerde cómo sabe uno que una persona es tóxica. La mejor manera, ¿cómo es? O cualquier cosa. ¿Cómo sabe usted cómo es una persona? ¿Cuál es la mejor manera para saber cómo es una persona? ¿Ponerlo a qué? A hablar. Póngalo a hablar. O póngalo a hablar. Usted conoce a un muchacho o una muchacha o lo que sea. Póngalo a hablar. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Me entiende? Entonces, si usted sabe lo que la persona habla, usted sabe lo que la persona tiene en su mente. Y como uno es lo que tiene en su mente, usted sabe quién es la persona. A no ser de que no pueda hablar, ¿no? Pero hay otras formas de expresarse. ¿Me entiende? Aléjese de personas tóxicas, aléjese de personas que te atrasan. Mira lo que estamos cantando al principio. Señor, yo no quiero volver atrás. Bueno, puede ser que tú no quieras volver atrás, pero estás rodeado de gente que te jala hacia atrás. Cuidémonos, amémonos a nosotros mismos, alejémonos de ese tipo de amistades. ¿Y sabe cuál es la recomendación del Señor más bien? Aléjate de todo eso y acércate a mí. Vengan a mí, ¿qué? Todos los que estén cansados, agobiados, y yo los haré descansar. Amén. Entonces es la mejor decisión. ¿Estamos, hermanos? Ahora, la tercera y último paso, ¿cuál es? Si llamo a Dios con toda mi mente y con todas mis fuerzas, y ahora yo me amo a mí, como Él me ama a mí, yo me amo, ahora sí yo puedo, ¿qué? Amar a los demás, como les decía, el prójimo más prójimo es el que tenemos allá al lado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que eso es lo que el Señor anhela. Que nosotros no solamente nos quedemos ahí en amarnos a nosotros mismos, sino que podamos hacer visible hacia los demás el amor que sentimos. Como decía Pablo, lo que yo recibí, el amor que yo recibí de Él no es mío, soy deudor. Tengo que darlo, amén. Pero uno no puede dar lo que no tiene. Primero hay que asegurarnos de que lo tenemos. Entonces, recuerde eso, en eso de amar a los demás es muy importante lo que el Señor nos enseñó de la regla de oro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era la regla de oro? La regla de oro. Hazle a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti. Eso lo aprende uno aquí, amén. Acá, ¿qué aprende uno? Ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace me la paga, amén. Pero es diferente el lenguaje, ¿no? El concepto del amor es diferente. Entonces recuerde que el amor, ustedes han visto el principio de la siembra y la semilla, ¿no? La siembra y la cosecha, perdón. Lo que uno siembra, uno recoge, amén. Entonces el amor es una semilla. El amor es una semilla. Si tú siembras amor es porque quieres cosechar ¿qué? Amor. Pero tienes que saber en qué tierra la siembras. Y no solamente sembrarla, sino que tienes que cuidarla, regarla, abonarla. ¿Me entiende? Velar para que crezca sanamente, porque no hay mejor fruto que aquel que es dado por una planta sana, ¿no? Que crece sana. Entonces el amor es una semilla. Entonces hay que tener todo el proceso de lo que es la siembra y la cosecha, ¿no? A veces hay mucha gente en las iglesias que uno los ve ahí, que tienen fe en Dios, que oran, que están metidos en la palabra y todo eso, pero no se les ve los frutos del amor, o sea, porque hay discordia en los matrimonios, o sea, hay tantas cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que faltaría ahí? Puede estar faltando esto del amor y detrás de eso puede haber una falta de perdón, ¿no? Entonces, en Juan 13:34, ya para ir cerrando, Juan 13:34, el Señor le dio a los discípulos un mandamiento nuevo. Porque acabamos de leer esto que no es nuevo, ¿no? Esto que el Señor le dijo a los escribas, de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, eso no es nuevo. Eso está en el Antiguo Testamento, ¿cierto que sí? Varias veces aparece. Oye Israel, de hecho esa frase que él dijo es del Antiguo Testamento. Pero el Señor en Juan 13:34,
Él le da a los discípulos un mandamiento nuevo. Él les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, es muy parecido a lo que leímos, ¿no? ¿Cierto que sí? Es lo que está diciendo es: ámense en ustedes, porque en eso yo voy a saber si ustedes son o no mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que hace nuevo ese mandamiento? ¿Por qué dice que es nuevo? Si eso viene desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que ese mandamiento sea nuevo? Porque el Señor les dijo un mandamiento nuevo: que os améis los unos a otros como yo os he amado. O sea, les puso el ejemplo. Entonces, eso es lo que hizo nuevo el mandamiento. Les dio el ejemplo, les marcó la ruta, les marcó el camino. ¿Me entienden? Porque el Señor se movía mucho con ejemplos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Él le lavó los pies a los discípulos? Todos se asombraron. ¿Cómo? Dijo Pedro: ¿lavarme los pies tú a mí? Jamás. ¿Ustedes saben por qué se escandalizó tanto Pedro? Porque lavar los pies era una labor, por cierto, de cortesía. Cuando llegaba visita a la casa, ahora no quiere decir que vayan a ir ahora y todo el que llegue le van a lavar los pies, pero era una costumbre. Llegaba visita a la casa, entonces se le lavaban los pies, pero era una labor que estaba destinada ¿para qué? Para el siervo más bajo, el de más bajo nivel. A ese es el que le tocaba lavar los pies. Entonces, claro, que el Señor, que era el maestro, se ponga a lavarle los pies a los discípulos. El mismo Pedro saltó de una y dijo: no, lavarme los pies a mí jamás. Dice: bueno, si no te lavo los pies, entonces no tiene nada que ver conmigo. Digo: bueno, entonces siendo así, no, lávame son solamente los pies, sino la cabeza y el cuerpo. ¿Me entienden? Y toda la historia que ustedes conocen. Entonces el Señor les puso un ejemplo. Lo que pasa es que en la católica han agarrado eso. Por ejemplo, en Semana Santa ustedes ven que pues, todos lavan los pies, ¿cierto? Porque lo toman como que el Señor dijo que eso era lo que había que hacer. No, el Señor lo que puso ese ejemplo básicamente para darles a ellos un ejemplo de servicio. Es decir, yo no vine aquí a que me sirvan, yo vine aquí a servir. ¿Ustedes quieren ser grandes? Háganse siervos. Pero era un ejemplo nada más, pero no era para institucionalizar el lavado de los pies, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Él les dio ese mandamiento y les dijo: háganlo, así como yo les mostré, ¿no? Entonces, vamos a ver si quieren vayan conmigo ahí a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Para que veamos casi un capítulo que hay ahí de que habla de la prominencia del amor y los beneficios del amor, que es el amor de Dios. Ese es el verdadero amor de Dios, ¿no? 1 Corintios 13:1 dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, ¿no? Entonces imagínense, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, porque las lenguas angelicales siempre han existido. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la capacidad ni de escucharlas ni de entenderlas, mucho menos, ¿no? Pero imagínense, si uno tuviera ese privilegio de por lo menos hablar esas lenguas y entenderlas, pero si no tenemos amor no somos nada, dice la palabra ahí Pablo, ¿no? Dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, imagínense, si yo tuviese profecía. Recuerde que tener profecía, ¿qué es? Sí, es el tener la capacidad de poder revelar la palabra del Señor, ¿no? De explicarla, no adivinar, porque la profecía y la adivinación nada que ver. Toda esa gente que, mucho charlatán hoy en día sale y le dice: así dijo Dios, que en un mes recojan arroz porque viene una sequía. Eso no tiene nada que ver con la palabra. La profecía ahorita, ¿para qué es? Decía Pablo: está bien que hablen en lengua, pero preferiría más bien que profeticen, o sea, que lleven la palabra, que la expliquen, que la expongan. ¿Me entiende? Entonces, si yo tuviera profecía y entendiera todos los misterios, imagínense que si uno pudiera entender todos los misterios y toda ciencia, o sea, si tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe del mundo, entendiendo que la fe es el conocimiento de la persona de Cristo, o sea, si lo conociera en toda su plenitud, de tal manera que yo pudiera trasladar montes de un lado al otro, sería tremendo, ¿ah? Pero si no tengo amor, no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado o sea, que sería un sacrificio tremendo, pero ¿de qué me serviría eso si no tengo amor? Nada, ¿no? Entonces, ojo vivo con los beneficios del amor, el amor de Dios, el amor ágape, el que vemos en el reino de Dios. El amor es sufrido, el amor es benigno, o sea, nada malo proviene de ese amor. Todo es bueno, todo es beneficioso. El amor no tiene envidia.
O sea, recuerde que la envidia es ese sentimiento que tiene uno de, primero que todo, de anhelar lo que el otro tiene, que a lo mejor se lo ha ganado con justa causa, ¿entiende? Pero a veces uno por la impotencia, por la falta de esfuerzo, pretende creer que merece tener lo que otro tiene. Eso es envidia, y la envidia muchas veces lleva a la codicia, y la codicia pues es anhelar algo de una manera desmedida. Entonces cuando uno anhela algo de una manera desmedida, uno trata de conseguirlo al precio que sea, y en ese precio implica ¿qué? Llevarse por delante al que sea, ¿no? Entonces el amor de Dios no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no presume de nada, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, es misericordioso, no se irrita, no guarda rencor, lo que hablamos ahorita de que cuando el Señor dice que nosotros debemos ser como niños, esa capacidad de ¿qué? De no guardar rencor, de perdonar, ¿me entiende? Ese es el amor. No se goza de la injusticia, mas se goza de ¿qué? De la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Sabe por qué el amor nunca deja de ser? Porque el amor es Dios, Dios es amor, entonces Dios nunca bajará de ser, entonces el amor siempre va a estar ahí. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ese es el amor de Dios, ese es el amor ágape de Dios, y ese pues obviamente lo podemos hacer fileo, lo podemos hacer eros en algunas de las cosas, pero ahí está la esencia de lo que es el amor. Algunas demostraciones de amor, ya para cerrar estos 5 minutitos. Por ejemplo, una demostración de amor de Dios hacia la humanidad. ¿Sabe cuál fue la mayor demostración de amor de Dios hacia la humanidad? ¿Cuál? Juan 3:16, ¿no? Porque nos dio ¿a quién? A su único hijo. De tal manera dice que Dios amó al mundo. Cuando habla del mundo ahí es que hay gente que agarra eso para decir, ¿sí ve? Dios ama al mundo. Porque cuando uno habla del mundo habla de cosas que no tienen nada que ver con Dios, pero cuando está hablando ahí del mundo, está hablando de ¿qué? De todo lo que Él ha creado. Entonces, hay que saber interpretar la Biblia y saber leerla y el contexto, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mire, ojo yo ahí. Cuando Dios habla de Jesús, habla de su Hijo unigénito, porque es el único, ¿ah? Unigénito, único gen, el único. Cuando María habla de Jesús, habla de su Hijo primogénito. O sea, el primero de varios. Recuerda que es un dogma de la Iglesia Católica que María no tuvo más hijos y que murió virgen y todo eso, ¿no? No, o sea, la palabra dice, mi hijo unigénito, es el único. María, primogénito, el primero de varios. Pero bueno, ese es otro tema. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue una demostración de amor, lo máximo, tremenda, ¿no? Pero también hay otra, dice, Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo que quiere. Demostraciones de amor de Dios ¿hacia quién? Hacia la humanidad. Ahora, de Jesús hacia la humanidad. Todo el ministerio de Jesús, el sacrificio, todo es una demostración de amor, ¿no? Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Demostraciones de amor ¿de quién? De Jesús hacia la humanidad. Ahora, de la humanidad a Dios también pueden haber. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ahora, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces la demostración de la humanidad de Dios, ¿cuál es? Guardar su palabra. Es una demostración de amor. Ahora, entre hermanos, también hay. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entre hermanos, ¿ah? Hay mucho, ¿no? Entonces, hermanos, la clave, ¿sabe cuál es la clave de todo? El amor. La clave es el amor, pero el amor de Dios, obviamente, el que transforma, el que edifica. Ahora, el amor es una bendición, amén, hermanos. ¿Están de acuerdo o no? Pero las bendiciones de Dios hay que pelearlas. Las bendiciones de Dios no son gratis. Las bendiciones de Dios tienen un precio, ¿no? Obviamente requieren una relación. Cierro con este ejemplo nada más para que entiendan. ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo que les puse alguna vez del concierto aquel? Es un buen ejemplo del concierto. Hay gente que va a un concierto y por ejemplo, suponga que yo soy el artista, ¿no?
Nadie dijo amén. Menos mal. Yo soy el artista, entonces hay gente que está aquí, están los VIP, ¿no? Los palcos, después está la gramilla, después están los otros, después, y ya por allá como a 3 kilómetros en el gallinero, están los que ven el concierto con binóculo, ¿no? Y dice, uy, mira, allá está el artista y resulta que se está tomando selfies con los de la primera línea y pasa y todo el mundo le da la mano, ¿me entiende? Ahora, ¿por qué esos que están aquí pueden disfrutar de esa intimidad y esa relación y ese roce con el artista y los que están allá en el gallinero no? ¿Por qué? Porque los de aquí pagaron un precio más alto, ¿cierto que sí? Los de allá, no, algunos están allá subidos en árboles y todo viendo desde allá, ¿me entienden? Entonces hay que pagar un precio. Uno quiere beneficios, uno quiere relación, uno quiere contacto, uno quiere estar en primera fila, hay que pagar el precio. A veces cuando la gente llega, hay gente que llega a las iglesias y no le gusta hacerse adelante, ¿no? Yo sí sé cuáles son los que les gusta hacerse adelante, pero no importa. Ahorita como estamos en pandemia hay que hacerse donde me pongan la silla. Pero hacerse adelante es importante porque menos distracciones, ¿no? Entonces, eso es como que yo les dijera, va a caer un billete de 30,000 colones y se lo doy al primero que llegue aquí. Primero nadie llega porque no existe, ¿no? Pero si existiera, ¿quiénes tienen más chance? Los de adelante, ¿no? Entonces las bendiciones de Dios hay que pelearlas, hay que eliminar distracciones, hay que ser selectivos, hay que buscar el ambiente. ¿Estamos, hermanos? Pero recuerde, sin amor, nada somos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos has dado hoy de estar aquí reunidos con un tema tan importante como es el amor, porque tú eres amor, Señor. Sin amor no somos nada. El amor nos motiva, el amor nos impulsa, el amor es ese motor que nos lleva a hacer cosas tremendas. Por eso es que la intención tuya siempre es que te busquemos para que te conozcamos, porque en la medida que te conozcamos, te vamos a amar. Y en la medida que te amemos, vamos a hacer por ti cosas tremendas. Vamos a empezar a aborrecer lo que antes amábamos y vamos a amar lo que antes aborrecíamos. Pero es un proceso, ¿no? Yo recuerdo cuando yo le entregué mi vida a Cristo, para mí la hora más pesada de un culto era la hora de la prédica. Ay, la primera hora de la música era, tremendo. ¿Por qué? Porque la carne, ¿no? Cuando empezaba la prédica decía, uy, qué pereza. ¿Me entiende? Pero ahora no. Y es el proceso, entonces uno comienza a amar las cosas que antes aborrecía. Entonces uno se deleita en la palabra. Bueno, ¿qué irá a traer Dios? ¿Qué mira a decir Dios hoy por medio de la palabra? La expectativa, ¿me entiende? Pero es un proceso, ¿no? Así es que te damos gracias por eso, Señor. Sabemos que necesitamos conocerte para poder amarte, porque grandes cosas tienes tú que ni ojos han visto, ni oídos han oído, pero ¿para quiénes? Para los que te aman. Así es que el tema del amor es un tema bien, bien importante. Si hubiera hoy una persona aquí en la iglesia o ahí en el video que usted hoy ha entendido que realmente usted cree en Dios, pero no lo ama, porque recuerde, hasta el diablo cree en Dios, pero el diablo no ama a Dios. Entonces no se quede con creer en Dios. Necesitas amarlo, y para amarlo hay que conocerlo, tienes que meterte a la palabra, tienes que tener revelación del Espíritu, tienes que permitir que ese amor ágape de Dios se derrame en tu vida, pero todo llegar aquí a este reino solamente por un nuevo nacimiento. Si estás allá, no estás haciendo nada. Así es que si es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, si quiere entregarle su vida a Cristo, y digo si quiere, porque es cuestión de una decisión personal, ¿no? Si tú no lo quieres hacer, vea, si una persona no quiere, ni el diablo lo hace pecar. Amén. Pero si una persona no quiere, ni Dios lo puede salvar tampoco. Así es que yo espero que usted quiera, y si usted quiere, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y hoy entendí que la esencia del amor eres tú. Así es que si no te tengo a ti, no tengo amor, por más que diga que quiero y amo a todo mundo. Pero no más, Señor. No quiero moverme en ese escenario hipócrita, en ese escenario fantasioso, lleno de falacia, fantasía, Señor. Quiero disfrutar de las mieles del verdadero amor, Señor, el amor desinteresado, el amor ese que no es que sea incondicional, es un amor condicional. Yo sé que si tú me das, te doy, Señor. Si tú te acercas, me acerco. Hoy quiero acercarme a ti, Señor, para conocerte, Señor. Por eso, arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Espíritu Santo venga a mí y hoy haga de mí una nueva criatura, Señor. Y que esa nueva criatura tenga la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra. Y yo sé que si te busco te voy a encontrar, y encontrándote te voy a conocer, conociéndote te voy a amar. Una vez que te ame, empezaré a servirte, Señor, como nunca lo hubiera imaginado, Señor.
Y en medio de esa vida de servicio sé que voy a ser ese adorador que tú quieres que yo sea, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar porque vine sin ti, pero ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, si alguno ha hecho la oración, pues felicitarle, como siempre lo hacemos. Y lo felicitamos o la felicitamos porque no es una decisión fácil, ¿no? No es una decisión fácil si se ha hecho con un arrepentimiento genuino. Ahora, si usted la hizo por hacerla, pues va a seguir igual, ¿no? Igual que como ahora. Pero si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Todos los domingos, 10 de la mañana, estamos aquí reunidos. 8772-5957 es mi número para que me avise si quiere asistir un domingo de estos y lo metemos en la lista. Pastor Eber Molina, que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.